Hoy vamos a revisar varios pasajes paralelos a Colosenses 2, del 1 al 5, por el tema que nos concierne esta mañana. ¿Recuerda la parábola que está en Marcos 4, del 1 al 20? Habrá su Biblia ahí en Marcos 4, del 1 al 20. Le diré, es la parábola del sembrador. ¿Alguien que quisiera hacernos un breve resumen de esta parábola? ¿En qué consiste la parábola del sembrador? Jesús hablándole a los discípulos y a la gente que estaba rodeándolo. ¿Recuerdan esta parábola? Si alguien pudiera darnos un breve resumen nada más, ¿de qué trata esta parábola? ¿Sí? ¿Ok? Ujú, claro. Así es. Básicamente esa es la parábola, ¿la recuerdan? Ya ahorita César nos hizo un breve resumen, pero esa es la idea, ¿no? De que este sembrador avienta estas semillas, cae en distintas partes de la tierra, en un lugar con piedras, otros con espinos, otros con abrojos, y dice que en estos tres primeros, los espinos, las piedras, los abrojos, las plantas no crecen. Y donde cuando cae en buena tierra la planta crece. Sí, ¿verdad? Esa es la idea. Y nos explica ahí el Señor, porque los discípulos le preguntan, ¿vale? Explícanos la parábola. Y habla de la palabra de Dios. Entonces, luego léala con calma, no la leímos porque vamos a leer más pasajes y son prácticamente 20 versículos, pero léala con calma, esa es la esencia de esta parábola. Jesús hablando. Y mire, empiezo con esta parábola porque ahí en Marcos 4, el agricultor, la semilla, la planta o el árbol que crece, son figuras que tienen varias enseñanzas centrales. La semilla dice claramente que es la palabra de Dios, que representa el reino de verdad y la forma en que se extiende como un campo de plantas o árboles que germinan plenamente y crecen y dan fruto. Dice que así es el reino de Dios, que vive, se instaura y crece. Esta idea de las plantas creciendo, ¿verdad? Y dice que donde fue puesta la semilla en buena tierra, allí hay crecimiento. Y dice que los que recibieron la palabra de Dios y crecieron en ella precisamente, es decir, no se desviaron como las otras semillas, dan fruto y germinan y crecen. Y una de las preguntas que a mí me surge con esta parábola es cómo una semilla tan pequeña puede dar un fruto tan grande, ¿no? O crecer. Seguramente para las personas que les gustan las plantas o los árboles, que cuidan y que siembran, nuestra hermana Shirley es la hermana de las plantas de aquí de la iglesia porque le gustan las plantas. Pero para quienes han sembrado una semilla, es lindo ver el crecimiento, ¿cierto? O sea, es lindo saber que a partir de un proceso bioquímico y el agua y el sol, y una planta puede crecer y puede dar un fruto, ¿no? Eso es lindo. Pero ¿cómo una semilla tan chiquita entonces puede convertirse incluso en un árbol tan grande? Pues sabemos que Dios diseñó así la naturaleza para que de algo tan pequeño creciera un árbol frondoso o un árbol con frutos o una planta bella que pueda adornar nuestros espacios. Ahora, fíjese lo que dice allí al final de esta parábola, el Señor Jesús. Aquí está la escritura. En Marcos, en el versículo 24 y 25 dice precisamente esto, miren, dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, más entendimiento les será dado y les será dada aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más ¿qué? Entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Porque está hablando pues de que la palabra es la semilla y de que en la medida en que la palabra es recibida hay crecimiento. Y aquí Jesús cuando está explicando la parábola dice,
los que escuchan mis enseñanzas, es decir, la palabra, recibirán más entendimiento. Y este entendimiento será añadido más, dice, y aún más, les será dado más. Esa es la idea del crecimiento. El entendimiento también es parte de este crecimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios cae en la tierra, depende de la tierra es que si germina o no esa semilla. La tragedia de esta parábola es que muchos recibieron la palabra, pero no todos crecieron por ella. Dice que los que no, lo poco que pudieron entender de la palabra, ya sea porque se emocionaron o porque usaron el intelecto o porque tuvieron una actitud de religiosidad o por las mismas circunstancias, dice, pues los que no la entendieron bien, les fue quitada, ¿no? Y en ese contexto de los fariseos era, bueno, ¿por qué los fariseos no entendían las parábolas de Jesús o la palabra de Jesús? Si ellos se suponía que conocían las escrituras. Y miren, el poco entendimiento que tenían, aun cuando fueran sabios de la ley, les fue quitado. Ellos no entendieron las palabras de Jesús. No entendieron que Jesús era el Mesías. Le rechazaron, a pesar del conocimiento que tenían. Entonces, sí recibieron palabras, sí conocían la escritura, pero no la entendieron. Al contrario, ¿no? Decrecieron y su conocimiento fue cegado. Entonces, si esa semilla crece entre espinos, piedras y tierras secas, no hay crecimiento. Pero fíjese lo que dice ahí en el versículo 20 de este mismo capítulo 4 de Marcos. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Por eso decía que no solo es el arbolito que crece, sino que se multiplica, crece en abundancia. Por eso cuando pensamos el reino de Dios así como un campo de árboles, ¿no? O de plantas que están en crecimiento y en expansión. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo sabemos si nosotros somos árboles que estamos creciendo en buena tierra? ¿Y cómo podemos identificar que damos buenos frutos? Porque dice que el que recibe crece y da fruto. Mire, esto va más allá del comportamiento. Un buen cristiano no es alguien que solamente es buena persona. Hay muchas buenas personas que no necesariamente creen en Cristo o creen en la palabra de Dios. Más bien pensamos que la integridad de una persona que es un buen cristiano también se refleja en su crecimiento, que se va dando y que se va manifestando de forma integral. No significa que somos personas perfectas, pero que con el paso del tiempo vamos creciendo. Y que de la palabra de Dios, cuando estamos arraigados y permanecemos en Cristo, podemos ver que hay un proceso en nuestra propia naturaleza de la vida. Porque somos unas personas que fuimos tierra fértil y que aunque fue pequeña la semilla o fue el principio, cuando recibimos la palabra de Dios, vamos creciendo como un árbol o como una planta que da fruto. Esa es una forma de ver reflejado que estamos creciendo en buena tierra. Porque dice ahí en Marcos que algunos se desanimaron, ¿no? Por las pruebas o por los afanes de la vida y se alejaron. Y seguramente hemos visto personas así a lo largo de nuestra vida, que recibieron la palabra, pero que ante las pruebas de la vida, la decepción o el dolor o lo que sea, dijeron, pues, ¿de qué sirve creer si de todas maneras los problemas siguen? Acuérdense lo que el Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué más dice? El que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid representa a Jesús mismo, ¿verdad? Entonces es la semilla hecha planta que da fruto. Y permanecer en él precisamente nos permite crecer. Y como dice el Señor, da mucho fruto. Pero si permanecemos en la vid, es otro símil, ¿verdad? Mire, nuestra oración debe ser como el salmista en el Salmo 119, estos versículos.
del 25 al 32. Fíjese cuántas veces repite la idea de la palabra. Fíjese, dice, estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, ve el contraste. Aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandamientos porque ¿qué? Tú aumentarás mi comprensión. Ya ve por dónde va el asunto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ligar a Colosenses. Entonces, el crecimiento, la comprensión, el entendimiento de la palabra nos permite crecer. Ese es un primer principio que hay que entender. Y nada más recordar algo esencial de la palabra. Mire, todos los que hemos creído en Cristo hemos recibido al Espíritu Santo, y si hemos recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros y está presente en nuestras vidas, está activo, nos habla, nos guía, porque recuerde lo que dice Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, si usted ha escuchado la palabra del Señor y ha creído, el Espíritu Santo está en usted, con usted, y le capacita para comprender la palabra de Dios. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Porque Él nos ayuda a entender la palabra. Mire, está bien tener referencias, está bien leer autores, está bien escuchar a otros predicadores, está bien escuchar. También está bien escudriñar. Lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces, es otro principio. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita. Porque mire, para leer, comprender y vivir la palabra de Dios es indispensable el rol activo del Espíritu Santo en esta tarea. Acuérdense lo que dijo Jesús también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, aquí está atrás. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, es obra del Espíritu Santo que nosotros podamos entender la palabra que ha de venir, la Escritura, la enseñanza, las cosas que han de suceder, no solo en términos escatológicos, sino también en nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender la Escritura. No es nuestro propio intelecto, no es nuestra propia capacidad de análisis. Si Dios nos capacita con capacidad de análisis o para entender la palabra o para poderla asimilar, interpretar y aplicarla a nuestra propia vida, es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. Esa es una gran señal de que el Espíritu está obrando y también estamos creciendo. Y mire, finalmente lo que dice 2 de Pedro 1, versículos del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Reafirma esta idea, ¿verdad? De que la palabra que el Espíritu Santo nos ha revelado está pegada a la verdad y que nosotros hemos entendido esa palabra por el Espíritu. Entonces necesitamos cuidar de esa palabra de verdad que sí puede ser torcida y que sí puede ser desviada por aquellos que se consideran a sí mismos como portadores exclusivos de la revelación. Hay gente que se proclama o se autoproclama apóstol o profeta y que dice que esta persona tiene la única manera de interpretar la Escritura y revelarla a los demás.
Este pasaje dice que no es así. Por lo tanto, todos los creyentes tenemos esa capacidad de entender e interpretar la Escritura. Y claro, Dios instituyó unos maestros, a otros pastores, para enseñar la palabra de Dios. Pero el consejo del apóstol Pablo también para la iglesia es: escudriñen las Escrituras, revisen lo que se les está enseñando, para que ustedes comprueben que lo que se les habla es la verdad. Ahora sí, si nos vamos al pasaje de Colosenses 2, versículos del 1 al 5, vamos a ver que el centro está en la idea de las riquezas del pleno entendimiento, del misterio de Dios, de Cristo, en donde podemos encontrar sabiduría y también es la fuente del conocimiento. Vamos para allá. Pero en los versículos 1 y 5, nuevamente Pablo, ¿se acuerdan que la semana pasada hice esta apreciación que en los primeros versículos, en el primero y en el último, Pablo habla de sí mismo? Otra vez, en este segundo capítulo lo vuelve a hacer, porque vuelve a decir, mire, ahí está, versículo 1 y luego nos brincamos al 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Se acuerda que cerró así el pasaje pasado? Que lucha y que trabaja arduamente. Y aquí lo vuelve a reafirmar. Y les dice, no solo por ustedes, sino también por otra iglesia que está en la Odisea y por todos los que nunca me han visto. Y luego fíjense lo que dice el 5. Brincámonos al 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces aquí Pablo está hablando de una intensidad de lucha espiritual. Mire, la palabra lucha podemos entenderla también como conflicto o como agonía. En el griego original la palabra que usa aquí es agona, que es de donde viene la palabra agonía, que es una lucha intensa. No solo es un sufrimiento de que está triste, sino que incluso puede estar en agonía. Dice, evoca una competencia, la palabra, una competencia atlética intensa, cuando un atleta se esfuerza demasiado y que está tan cansado que se siente como en agonía, ¿va? Le cuesta respirar o está haciendo un esfuerzo grande. Entonces, está hablando Pablo aquí de que la lucha que sostiene por la iglesia no es una pelea física contra personas, ¿va? Es una lucha que vive en la oración, que vive en una preocupación pastoral incluso por aquellos que ni lo conocen. Y también un esfuerzo mental para defender el evangelio de Cristo. Pablo quiere que sepa la iglesia que esta lucha la está viviendo para que también la iglesia entienda el cuidado que requiere y también les anime. Incluye no solo a la iglesia de Colosas, sino a la Odisea. Acuérdense que la Odisea es una ciudad que está cercana, más hacia el sur, en donde probablemente también recibió esta misma carta, ¿no? O una donde se circuló, pues. Y entonces incluye a las iglesias que nunca han visto su rostro, que son iglesias gentiles también fundadas por colaboradores como Epafras, ¿no? Que ya lo veíamos en esta carta. Entonces Pablo está hablando de que él está por un alcance amplio de la iglesia porque está preocupado por la amenaza que está viviendo la iglesia. La iglesia necesita reafirmar su entendimiento de quién es Cristo, por eso aquel pasaje tan impactante de que Cristo es supremo, pero que la iglesia entienda y al mismo tiempo sepa que tiene que crecer en el conocimiento de quién es este Cristo, para que justo aquellas amenazas que están acechando a la iglesia puedan ser rechazadas con firmeza y convicción por la iglesia misma. Y ahí en el versículo 5, que es el último de esta porción que estamos predicando, que dice que están ausentes en el cuerpo, pero en el espíritu está con ellos. ¿Qué significa esto? Que Pablo está diciéndoles que la unión espiritual que hay entre ellos trasciende a lo físico, ¿no? Estoy con ustedes en el espíritu, porque oro por ustedes, porque estoy pensando en ustedes, porque cuando me llegan los reportes sobre ustedes doy gracias, oro, como al principio de la carta. Entonces Pablo está alentándoles también, diciéndoles que resistan, que permanezcan en Cristo. Estoy lejos, les dice, pero estoy cerca de ustedes y me alegro porque están firmes.
porque están conociendo quién es Cristo. Y acuérdense que entre ellos había gente que no, pero se está dirigiendo a la iglesia y a los hermanos y hermanas que están también luchando por mantener la verdad. Entonces hay una presencia espiritual del apóstol entre ellos, a pesar de la ausencia física, porque Pablo ya lo había dicho, ¿verdad? En el cuerpo tenemos el mismo Dios, el mismo espíritu, la misma fe, y eso nos une, nos da unidad. Entonces, esta solidez de Pablo contrasta con la preocupación de los engaños, porque Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes están en la lucha también y están firmes. Eso lo anima a él, ¿verdad? Saber que la iglesia está... Entonces, en estos dos versículos hay un marco pastoral de Pablo, porque Pablo está luchando intensamente en oración, escribiéndoles, sufriendo por ellos, para que las iglesias sean consoladas, sean unidas en amor, pero también que estén firmes en el conocimiento de Cristo, como vamos a ver ahorita en el versículo 2 y 3, para que eviten los engaños, como dice en el versículo 4. El énfasis está en que en el ministerio de Pablo está involucrada, decíamos desde la semana pasada, una lucha real, pero que se puede vivir con gozo cuando la fe se mantiene solo por Cristo. Vamos a la segunda parte. Después en el versículo 2, la primera partecita, les dice, bueno, sostengo esta lucha por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor, y estén unidos en amor, o unidos en amor. Aquí me voy a detener en esta partecita. Porque Pablo dice, es que esta lucha también tiene un propósito, ¿no? Que sus corazones sean consolados, para que estén unidos en amor. Entonces, Pablo les está diciendo, pues, no es nada más mi pensamiento en vano, sino oro para que también ustedes sean consolados y para que Dios los una, para que vivan juntos, unidos en la lucha también ustedes. Pues este verso expande o extiende el porqué de la lucha de Pablo. El consuelo no es solo emocional, sino incluso espiritual, ¿verdad? Animar los corazones para que resistan las dudas o las herejías o las mentiras o incluso aquellos que están pecando contra ellos o los están atacando. Y dice, la unión aquí en amor es clave en la iglesia de Colosas, porque las divisiones podrían surgir por las enseñanzas falsas. ¿Por qué se dividen las iglesias? Muchas veces. Por enseñanzas falsas, ¿no? Y eso divide, separa al cuerpo. Aquí dice, no, yo oro para que ustedes estén unidos en amor. Pero fíjese cómo dice, ¿no? Ahí adelantito en la otra parte del versículo, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Las riquezas del pleno entendimiento se refieren a una comprensión profunda y segura del Evangelio, no superficial. El clímax de esta parte es conocer este misterio de este pasaje. Cristo es revelado como salvación para los gentiles, que ya lo habíamos predicado, pero aquí enfatiza que este misterio es de Dios el Padre y de Cristo. Cristo encarna todo el plan divino, no hay misterios ocultos que están fuera de él. Mire, vamos a la siguiente parte. Esta es la parte central, pienso, ¿verdad? De lo que está diciendo, o el propósito de su lucha, del consuelo, de la unidad. Porque les está diciendo, tienen que vivir esto hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del, otra vez, conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mire, en estos versículos, y ya los habíamos leído también en el capítulo 1, ahorita los voy a recordar, aquí están, en el versículo 9 y en el 10 del capítulo 1, Pablo les dice lo mismo, fíjese. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que
seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en qué más? En inteligencia espiritual. Y luego en el 10 lo vuelve a reafirmar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te fijas entonces cómo la idea del crecer en el conocimiento es importante? Por eso era importante recordar también lo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. Porque el que recibió la palabra y llegó a buena tierra, va a crecer. Y aquí Pablo está exhortando que sean llenos del conocimiento, que tengan sabiduría, que tengan inteligencia espiritual y que crezcan en ese conocimiento de Dios. Porque Pablo sabe que si la iglesia crece en esto, entonces la iglesia se va a fortalecer y aquellos que enseñen otra cosa van a ser resistidos y van a irse. Es decir, la iglesia no va a sucumbir ante las falsas enseñanzas. Pero fíjese cómo está poniendo una responsabilidad en la iglesia. Yo oro, sufro, lucho para que ustedes crezcan. Y el crecimiento lo da el Espíritu. Pero ustedes tienen que trabajar en eso también. Por eso dice, pido que sean llenos de ese conocimiento. Para que anden como es digno del Señor, para que le agraden, para que lleven buen fruto y para que crezcan. No estoy diciendo que crecen por el esfuerzo humano, pero porque permanecen en la vid, como dijo Jesús. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Fíjese, aquí la palabra conocimiento es epignosis, que habla de un pleno discernimiento, reconocimiento o un conocimiento alto. No está hablándole solo a los maestros, le está hablando a la iglesia. Y luego la palabra sabiduría, dice cuando dice ahí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, la palabra es sofía, del griego. Que sofía es conocimiento, pero es sabiduría que es elevada y que es espiritual. Porque acuérdense que les dijo también inteligencia espiritual. Sean inteligentes espiritualmente. ¿Qué significará la inteligencia espiritual? Está relacionada a conocimiento y a sabiduría. La inteligencia espiritual, que es súnesis, dice es poner juntos mentalmente la inteligencia, el intelecto, el entendimiento, el conocimiento y el espíritu. Por eso les decía lo otro. Nosotros obtenemos crecimiento porque el Espíritu nos habla y nos guía y nos enseña. Entonces no es un mero conocimiento intelectual. Nunca estudiar la palabra, la escritura, la teología, si quieres, es un entendimiento intelectual. Es intelectual, pero no es únicamente intelectual. Porque hay gente que puede ser erudita en la palabra, pero vivir de una manera totalmente contraria a ella. Según estos pasajes, versos 2 y 3, el conocimiento de su voluntad y de su persona es algo de lo que podemos ser llenos. Es algo que nos da sabiduría y que nos da inteligencia espiritual, capacidad de discernimiento, de entendimiento, sabiduría, discernimiento. Nos lleva a las buenas obras. Por eso decía, no es un mero conocimiento intelectual. Por eso dice, es conectar el intelecto, el espíritu. Nos hace crecer. Y dice, incluso va acompañada del consuelo y el amor, por lo que está orando él, ¿verdad? Pero mire, nos revela el misterio de Dios y de Cristo, los cuales podemos gozar como un tesoro. Es decir, que ese misterio del que hablaba Pablo en el capítulo 1, ¿no? Que el evangelio fue revelado a los gentiles, pero que pudimos tener acceso a la plenitud de Cristo, nosotros lo podemos gozar porque este conocimiento nos revela quién es Dios y quién es Cristo.
Por eso también leía este pasaje que revisábamos de Pedro, ¿verdad? Que de segunda de Pedro, que la escritura no es, digamos, no es exclusiva de interpretación de los eruditos. Gracias a Dios por los eruditos, pues, por los que interpretan y leen y escriben libros, gracias a Dios por ellos. Pero nos está animando Pablo a entender que nosotros tenemos acceso a ese conocimiento. No solo porque lo aprendemos de otros, sino porque tenemos la capacidad espiritual de llegar a él. No se trata de ver quién tiene más estudios. No se trata de ver quién tiene estudios teológicos o no. Se trata de cómo, como hijos de Dios, hemos crecido en la palabra. Y obviamente la palabra dando fruto. Porque nótese que no está separado, sino que está junto, ¿verdad? Es un conocimiento que nos hace crecer. Y que ese crecimiento se manifiesta en buenas obras. Y que ese crecimiento se manifiesta en amor. Y que ese crecimiento se manifiesta en unidad. Y podríamos añadirle muchas cosas más, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Otras cosas. Entonces, en esto que habla del tesoro escondido, no significa que es inaccesible, ¿no? Como los cultos misteriosos que había por ahí en Colosas, sino que son verdades que están protegidas y que están reveladas en Cristo. Entonces, Pablo usa el lenguaje de los tesoros escondidos para evocar abundancia eterna, ¿no? Es similar a las riquezas en gloria de Colosenses 1:27. Las riquezas en la gloria. Sabiduría y conocimientos no son filosóficos o humanos, son divinos. Cristo es la fuente total de este conocimiento. Esto refuta aquellas ideas gnósticas de las que estamos hablando, que se necesita una gnosis o conocimiento especial secreto, como incluso los griegos creían, ¿no? Ese conocimiento filosófico era solo especial para algunas personas. Y eso separó a la sociedad griega también. Los sabios, los filósofos, los que sabían y los que pueden interpretar el universo y el resto de la gente. Mire, nos enseña la escritura que la falta de conocimiento tiene consecuencias, ¿cierto? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque ¿qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, le dijo al pueblo de Israel. Segunda de Timoteo 4:3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está hablando de maestros, de gente que se suponía que tenía el conocimiento. Dice, se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. No solo esto también que hace perecer al pueblo de Dios, sino incluso dice que habrá apostasía por falta de conocimiento. Vea lo que dice 1 Timoteo 4:1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Pero fíjese, dice que habrá apostasía. La apostasía es que abandonan la fe. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento tenían? Los que abandonarán la fe, porque se irán a escuchar fábulas o porque por sus propias concupiscencias creerán en sus propias reflexiones, ¿no?
de su propio entendimiento, de su propio intelecto. Mire, la advertencia sobre el engaño es claro, porque Pablo es un ferviente protector de la verdad, de la sana enseñanza y de la sana doctrina. Por eso, oremos siempre para que en nuestra iglesia estemos siempre apegados a la verdad, a la sana doctrina, a la enseñanza sana. Porque hoy en día, déjeme decirle, hay muchas iglesias que aparentan enseñar correctamente, pero en realidad no es así. Y uno luego se pregunta, ¿y por qué la gente permanece allí? Cuando les están enseñando verdades a medias o falsas verdades, no sé si exista eso. Pablo dice en Gálatas 1, del 6 al 10, fíjese, cuando habló a la iglesia de Gálatas, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros o un ángel del cielo, más si aún dice nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pablo es un defensor de la verdad. Por eso le decía esto de crecer en el conocimiento tiene sus implicaciones. Está advirtiéndole a la iglesia que la iglesia es amenaza. Está siendo amenazada, perdón. Recibe amenaza. Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tito 3, del 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Porque algunos que se creen eruditos, pues debaten sus propias verdades y sus propios entendimientos, y dice, ay, evita eso, le dice a Tito. No pierdas el tiempo con las personas así. Te hacen perder el tiempo, no lo dice así, ¿verdad? Pero, ay, no pierdas el tiempo en eso. Cuidado que Pablo está diciendo eso. Entonces, a la iglesia de Colosas es, crezcan en el conocimiento. Porque esos tesoros escondidos de la verdad nos han sido reveladas en Cristo y en Dios. Ahora, según lo que leíamos aquí, es cómo es un evangelio diferente. ¿Cómo es un conocimiento diferente? Todo aquel que desvirtúa, distorsiona o cambia la verdad del mensaje de Dios en cualquiera de los temas de la Escritura. El evangelio diferente atenta contra la naturaleza de Dios, contra sus atributos, su carácter, su verdad, pero también atenta contra la naturaleza de Cristo, con su deidad, su poder, su salvación, su persona, su obra. Por consecuencia, una falsa enseñanza o aquellos que desvirtúan o distorsionan atentan contra la sanidad y la santidad de la iglesia. Falsos profetas, falsos maestros. Ahora, ¿qué debe preocuparnos más? Ahí le va una pregunta. Que el mundo y los falsos maestros tengan sus propios rudimentos, que la próxima semana Dani nos va a enseñar más de esto. Es decir, que el mundo tenga sus propias enseñanzas o tenga sus propios maestros, que enseñe sus valores,
que existan malos maestros, que existan herejías, o que la iglesia no sea capaz de discernirlas y contrarrestarlas? Repito, ¿qué es peor, que existan o que la iglesia no sea capaz de discernirlas? Yo creo que lo segundo, porque herejías van a existir y existen y existirán. Por eso dice, en aquellos días vendrán los maestros y se van a rascar y habrá apóstatas. Ahora, no está hablando nada más de nuestro futuro, porque eso está sucediendo hoy en día. A mí me preocuparía más que la iglesia no sea capaz de discernir, que la iglesia no sea capaz de contrarrestar. Y no estoy hablando nada más de los maestros de la iglesia, de todos nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias del engaño? Fíjese, crecer alejados de la verdad, seguir por el camino hacia la perdición y el engaño, confusión, incertidumbre, o que el evangelio no sea suficiente, o incluso que Cristo no sea predicado. Eso tiene consecuencias. Por eso no estamos aquí para predicar nuestras ideas o lo que nosotros creemos que puede ser, sino lo que la palabra de Dios dice. Y claro, quienes predicamos tenemos una gran responsabilidad, pero también quien escucha. Quien escucha tiene que estudiar y escudriñar la Escritura, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser engañados hoy en nuestros días? Mire, falso teologismo, el abuso de la teología sin teología bíblica y espiritual. Sí hay, falso teologismo. O interpretaciones parciales, privadas, que pretenden ser la única verdad. Sin discernimiento, sin conocimiento espiritual, sin sabiduría espiritual. Es muy fácil ser cristianos veletas a veces, porque podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Cuidémonos de eso. El cristiano veleta. ¿Conoce a alguien así? No diga. Cuidémonos nosotros mismos de ser así. Pero ojo, el que no escudriña la palabra fácilmente puede ser un cristiano veleta. Por eso gracias a Dios porque estudiamos la palabra. Palabra, fe, comunidad. Pilares de nuestra comunidad cristiana. El estudio de la palabra es central, pero decíamos no como conocimiento intelectual, sino como conocimiento intelectual, pero conocimiento espiritual, pero discernimiento, pero entendimiento, pero conocimiento que da fruto. Oremos por ser una iglesia así. También poca preparación bíblica, maestros débiles en la palabra. Una vez, me acuerdo de esta anécdota, que nos estaban dando una clase de Biblia. Y nos decía este maestro, dice, ¿saben cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Dice, mi esposa se acuerda de esa anécdota porque yo estaba ahí. Dice, ¿has visto las caricaturas de Silvestre y Piolín? Dice, cuando a Piolín o a Silvestre les aparece un diablito en forma de Silvestre y luego de un angelito. Pues haz de cuenta que así es el Espíritu de Dios. Nada más que el Espíritu de Dios es como el angelito. Bueno, entendí la analogía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es como el angelito de Silvestre y de Piolín. Aunque se entiende la idea, ¿verdad? Y otras cosas que me hizo pensar, este hermano necesita preparación en la Escritura. No es minimizando, ¿verdad? Ni criticando. Pero necesitamos un buen entendimiento de la Escritura para las maestras y maestros de la palabra también. O una iglesia que está poco preparada en el Evangelio, que considera grandes predicadores aquellos que incluso predican un evangelio incompleto, conveniente o falso. O una iglesia que no está preparada, que da cabida fácilmente a la teología de la prosperidad, al relativismo cristiano, a una alabanza hueca y egocéntrica, o a una teología de la gracia mal enfocada, como alguna vez nos pasó.
Ahora, ya estoy terminando. ¿Hasta cuándo podemos lograr la madurez en el conocimiento de Cristo? Por eso le decía, no se trata de títulos, no se trata de estudios formales o no. Gracias a Dios porque tenemos estudios formales. Pero se trata de que nosotros en nuestra propia vida espiritual crezcamos en el conocimiento, en la sabiduría y crezcamos en conocimiento y sabiduría espiritual. Fíjense lo que dice Efesios 4, 13 al 15, también del apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero mire el estándar, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo llegaremos a hacer eso? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Voy a regresar aquí, miren. Voy a leer otra vez el pasaje. Léalo conmigo, es Colosenses 2, del 1 al 5, donde estamos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar otra vez todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aplicación. Conclusión. ¿Somos un árbol en crecimiento porque somos tierra fértil para la palabra de Dios? Repito. Piénselo individualmente y luego como iglesia. ¿Somos un árbol en crecimiento porque somos tierra fértil para la palabra de Dios? ¿Cómo estamos creciendo en conocimiento, en inteligencia espiritual y en sabiduría? ¿Cómo podemos acompañarnos en la iglesia para crecer juntos? ¿Cómo podemos fomentar este crecimiento en nuestras propias familias? Ahí están los desafíos. Porque necesitamos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Seamos una iglesia que medita en la Escritura, no solo a partir de lo que los maestros nos enseñan, que gracias a Dios por los maestros y maestras, por supuesto. Gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanas y hermanos que nos enseñan. Pero también oremos para ser una iglesia y personas que trabajan su entendimiento propio, que vamos aprendiendo cómo estudiar las Escrituras de manera personal y de manera colectiva. Por eso me gusta el modelo de estudio que llevamos en los grupos, ¿verdad? Porque nos lleva a meditar en la palabra de manera individual. Y nos hace preguntas que nos llevan a escarbar un poquito o a buscarle. A veces he escuchado, es que luego no está fácil la pregunta. Me hace que le busque. Perfecto. O me hizo, a ver, ya el otro día hablamos de eso en el grupo, ¿ah? No entendí. Pues, sí, es cierto, no está fácil de entender. A veces puede ser porque la pregunta está medio rebuscada, ¿verdad? Y digo, está bien. Porque si encontramos un error incluso en el estudio o en alguna enseñanza, está bien, ¿no? Porque nos lleva a escudriñar, nos lleva a buscar, nos lleva a preguntar. ¿Luego no tiene preguntas de la Escritura? Sí, ¿no? Por eso también me gusta el modelo de estudiar juntos. Porque tenemos dudas, pero pues traigámoslas a la mesa.
O saben que yo entendí hasta otra cosa, o a mí me enseñaron así. Saben que a mí me enseñaron asado. ¿Y qué dice la Escritura? Pues vamos juntos. Eso está bien padre, la verdad. Bueno, bien bonito. Si usted no asiste a un grupo de estudio bíblico por trabajo, eso no se angustie. Oramos también por los que no vienen a los estudios. Pero si puede venir, venga. Y si no puede venir el martes o el jueves, veamos otro horario. A ver quién puede. Pero si no puede venir martes o jueves, comuníquelo para que no esté solo o sola en el crecimiento en la palabra. Para eso somos comunidad de iglesia. Pero sí oramos porque el estudio de la palabra sea uno de los pilares de nuestra comunidad. Por eso es bueno estudiar la palabra juntos. O si hay dudas. Yo decía, hay que estudiar Apocalipsis, decía alguien. O sea, hay que estudiar Hebreos, ¿verdad, Jeff? Son libros densos, ¿verdad? Que nos llevan a estudiar, a profundizar en la escritura, a preguntar, a cuestionar, incluso hasta a lo mejor cuestionar nuestras propias ideas de las cosas. Es un asunto serio el estudio de la escritura, pero así podemos alcanzar la sabiduría y el conocimiento. Pero no pierda de vista que el Espíritu Santo nos capacita para eso y que si somos tierra fértil donde ha caído la palabra, entonces estamos en el buen camino del crecimiento. Si usted siente que es una planta pequeña, no se preocupe, mientras usted sea tierra fértil. Si usted siente que es un gran roble, ayúdenos a crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Oramos? Señor, muchas gracias porque todo el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la sabiduría espiritual o el conocimiento espiritual o el entendimiento espiritual son gracias a la obra de tu Espíritu Santo. Nadie de nosotros tenemos la capacidad propia, ni intelectual, ni de poder ser eruditos de la palabra. No si tu Espíritu Santo no nos guía, o no somos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Ayúdanos a ser una iglesia firme en la palabra, Señor, en el entendimiento, que nos ayudemos los unos a los otros a crecer en el conocimiento, que nos ayudes a estar preparados en la Escritura, incluso para escuchar, Señor. Si no enseñamos de manera formal, para escuchar la Escritura con sabiduría, para estudiarla personalmente con sabiduría. Ayúdanos a ser una iglesia que cierra sus oídos a toda falsa enseñanza, a toda falsa práctica, a todo evangelio torcido, falso. Protege a nuestra comunidad de eso, Señor, y también líbranos de falsos maestros. Danos sensibilidad, danos sabiduría, danos gracia para poder estudiar la Escritura y juntos crecer. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque tu iglesia es un reflejo de que la semilla cayó en la tierra fértil. Manténnos así, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, estemos cerrados al conocimiento de tu palabra, sino que estemos hambrientos, ávidos, sedientos por conocer más, por estudiar mejor, por preguntar, por utilizar recursos, por leer constantemente. Danos esa hambre de la palabra, Señor. Y Señor, también danos pasión y amor por quienes no conocen la palabra, para que nosotros podamos enseñar a otros, compartir el Evangelio, ser fieles a